Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra tu puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como hacen los hipócritas, que desfiguran su cara para ser vistos por la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Lo proclamado, hermanos y hermanas, en palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están ustedes? Bien. Qué bueno verlos tan temprano en la mañana en una misa, no siendo misa de aguinaldo. Está bueno eso. Y la alegría nos viene porque toda la iglesia junta estamos comenzando el tiempo favorable, el tiempo de la gracia, el mundo entero está con nosotros católicos, ¿verdad? Y lo que tenemos que pensar en eso es el mundo católico, es el mundo cristiano, el mundo que mantiene esta fe. Es el que está viviendo que el tiempo de Cuaresma, el que vas a llevar la señal de la ceniza en la frente, eres tú. Allá afuera va a haber un montón de gente que no la va a tener. Otra gente que no va a estar viviendo el tiempo con nosotros, que no se va a encerrar en los 40 días del retiro espiritual que vamos a hacer delante de Dios. Que todo tiene una finalidad. Todo esto es cuestión de no solamente prepararnos para la Semana Santa. Cuaresma nos guía para la Semana Santa. De la Semana pasada Santa brincamos a donde? Al tiempo de Pascua, que son 50 días más. Y después de eso terminamos con Pentecostés. O sea que la finalidad de todo esto es recibir que el Espíritu Santo. No es llegar al Viernes Santo y de ahí para acá y terminamos. No. Esto es cuestión de recibir en lo último al Espíritu Santo de Dios. Entonces, darnos cuenta para empezar en eso, hermanos y hermanas. El cambio se genera en nosotros. Lo que vamos a transmitir nosotros es lo que va a decirle al mundo que estamos haciendo una gran diferencia, y yo creo que lo estamos haciendo. Ya hemos visto nosotros como en algunos sitios han comenzado a anunciar que están vendiendo pues los sándwiches de pescado, porque saben que va a haber mucha gente que no van a estar comiendo carne. Eso quiere decir que nosotros estamos marcando ¿qué? La diferencia. Ya pusieron las merluzas, están semanas por ahí, para que lo sepan los cristianos, ¿no? Que podemos ir al negocio y allí vamos a encontrar el sándwich de merluza. Quiere decir que nos están respetando en lo que estamos haciendo. Y yo creo que de eso también trata la primera lectura de hoy de Joel. Porque Joel le avisa al pueblo, está pasando mucha maldad, estamos sufriendo un montón de consecuencias drásticas para el pueblo, y tenemos que impactar a Dios de una forma nueva y de una forma diferente. Y es por eso que Joel, como profeta de Dios, exhorta al pueblo a que cuando vayan a hacer algo para el Señor, en el arrepentimiento y en la conversión, no seas tú capaz de arrancar tu vestidura. Dios no quiere eso. El judío, hermanos y hermanas, cuando cometió un pecado, cuando cometió una mala señal, pues se cogía las vestiduras y se las rasgaba delante de Dios, para que Dios supiera que estoy arrepentido, me duele lo que hice, aquí tengo el corazón contrito y humillado delante de ti. Se rasgaba la vestidura. Pues Joel dice, no basta con rasgarse la vestidura, hay que rasgarse ¿qué? El corazón. Lo que impacta a Dios en la Cuaresma, hermanos y hermanas, no son tal vez unos actos y unos ritos que son superficiales, tal vez unos actos que son de costumbre y de tradición, sino que lo que impacta a Dios para que nos dé su gracia y su bendición va a ser ¿qué? Lo que le demostramos que ha pasado en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro propio corazón. Transformar a Dios también, para que Dios crea en que lo que nosotros estamos haciendo tiene un propósito ¿qué? Genuino. Esto eran tiempos en antes, hermanos y hermanas, esto eran tiempos cuando uno era pequeño, esto eran tiempos en catedral cuando comenzaba la Cuaresma, recuerdo yo de pequeño, pues la gente vestida con sus trajes de saco. Porque era un impacto grande lo que uno veía cuando pequeño. Las mujeres con sus hábitos puestos.
O sea, había un pueblo que se recogía y cambiaba enormemente. Claro, estamos hablando de la década de los 60. Pero había una transformación increíble. Había gente que se metía en una piedrecita dentro del zapato para así que mortificarse por un tiempo. Y saber que llevaba una herida allí que le iba a recordar que yo soy pecador. Y cuando termine la cuaresma yo me voy a sacar esa piedrita del zapato y voy a sentir que un alivio. Porque he cumplido con lo que Dios manda. Pues tal vez hoy no estamos buscando en la iglesia. Yo no estoy pidiendo a nadie que se ponga su traje de tela de saco. Fue pasando el tiempo, llegaron los 70 y los 80, y recuerdo yo gente vestida con tela de saco, pero por dentro tenían una tela suavecita para que no le picaran. Entonces, ¿cuál es la idea? Y aquí estaban impactando, ¿no? Y aquel bebé se metía en el zapato una piedra plana. ¿Para impactar a quién? Una piedra plana no te va a hacer ¿qué? Ningún daño. Entonces, esos tipos de ritos, hermanos y hermanas, pues estuvieron bien en una época, no tenemos que sacarlos otra vez, no estamos añorándolo con una nostalgia de que vuelvan y vamos a hacerlo. Lo que estamos diciendo, ¿usted sabe qué? La verdadera ofrenda que agrada a Jesucristo, ¿cuál es? La del corazón. Porque tiene que ser permanente. La cuaresma entra en nuestras vidas y no debe ser una carga. La cuaresma entra en nuestra vida, hermanos y hermanas, y no debe ser una temporada por la cual se pasa y que uno está loco porque termine para que se acabe este tiempo de ¿qué? De recogerse. La cuaresma tiene que ser algo que nosotros vivimos dentro, se queda dentro de nosotros, y lo que yo fui capaz de botar en la cuaresma, de sacar en la cuaresma, de aislar en la cuaresma, de reprender en la cuaresma, de exorcizar de mi vida, que no vuelva en el nombre de Dios. Pero por el resto de mi vida, no por 40 días. Entonces hay que verdaderamente pensar delante de Dios cuál es el ayuno que agrada a Dios, cuál es la oración que agrada a Dios, cuál es la limosna que agrada a Dios, cuál es el sacrificio que agrada a Dios. No puede ser un sacrificio limitado a una temporada de ¿qué? De 40 días. Busca hoy en reflexión, y a ti te tocó temprano la misa, te tocó temprano en la mañana con el examen de conciencia. Algo tiene que salir de mí, quitarme algo y ofrecérselo al Señor para que jamás en la vida vuelva a tocarme. Y eso tiene que ser algo malo. Algo malo que me está hiriendo, ese aguijón que llevamos en la vida, ese descontrol, aquel dominio que tiene algo sobre nosotros, que puede ser una persona, que puede ser un acontecimiento. Algo tengo yo que sacar de la vida. Y en sustitución busco algo que lo añado también para siempre. Porque siempre hay una autorrevelación nuestra de que de quitarnos, y también en el nombre de Dios, ¿de qué? De añadirlo para las cosas de Dios. Hacia eso es que está buscando Dios, que el cambio de la persona para prometerle que la salvación eterna. Y no vamos a creer que es difícil. Yo no creo que es difícil, hermanos y hermanas. Sacar este tiempo para Dios, razonarlo, darnos cuenta en la situación que estamos, ¿no? Una vez estaba leyendo yo una tirilla cómica de Charlie Brown en el periódico. Y Charlie Brown tiene una amiguita que se llama Lucy. Y estaba hablando con la amiguita Lucy. Y Lucy le dijo a Charlie: oye Charlie, el mundo está malo, está terrible, muerte, asesinato, guerra, epidemia. Le decía la amiguita a Charlie Brown, ¿verdad? Todo eso está pasando. Y la amiguita le dijo: y Charlie, ¿cómo se podrá salvar al mundo? ¿Cómo podemos arreglar todo esto? Y Charlie Brown le dice: pues, hay que convertirse a Dios, hay que entregarse a Dios, y hay que hacer oración delante de Dios. Y la amiguita de Charlie Brown me mira y Lucy le dice a Charlie: pues yo no sabía que tú eras un fanático religioso. Por lo más mínimo nos acusan de ser ¿qué? Fanáticos. Por pedirte, mira, 40 días de recogimiento, que fanática de la iglesia. Que hoy no comas carne y el Viernes Santo no comas carne. Eso es lo único de pues María canta uno que mete en la iglesia. Por lo mínimo. ¿Sabes qué? No te estamos pidiendo que seas un fanático. Estamos pidiendo en el nombre de Dios. Yo soy de los que creo, hermanos y hermanas, que yo me puedo conformar delante de Dios con 2 ayunos.